Tema 13. Índice. 1. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión musical. 1.1. Aplicación en las distintas metodologías. 2. La relajación, técnicas necesarias para la actividad musical vocal, instrumental y de movimiento. 2.1. La relajación en la actividad vocal. 2.2. La relajación en la actividad musical instrumental. 2.3. La relajación en la actividad musical de movimiento. 3. La danza en la educación musical. Introducción. Como sabemos, gracias a los avances que ha habido en los últimos años en neurociencia y en su relación con la educación, la música es una de las áreas que activan más la plasticidad neuronal, por tanto que incidirán más en el aprendizaje de cualquier otra disciplina para un futuro. Concretamente, en nuestra Orden 15/2021, en el currículo referido a la educación artística, nos habla sobre la importancia de la creatividad, que es imprescindible en la sociedad actual, que cambia rápida y continuamente, y que hay la necesidad de formar alumnos ricos en flexibilidad, en originalidad, en visión de futuro y amantes de los riesgos, para poder afrontar los obstáculos que les puedan surgir. El aprendizaje no puede dejar fuera, por tanto, a la faceta artística. La música es un lenguaje que permite al ser humano expresar sus sentimientos. Por todo ello, contribuye al desarrollo competencial del alumnado debido al carácter integrador, transversal e interdisciplinar que posee. El ser humano comienza a relacionarse con el mundo partiendo del conocimiento de su propio cuerpo. Así, comenzará a situarse en el espacio y en el tiempo. En relación con el cuerpo y el movimiento, la educación musical favorecerá su desarrollo y se aprovechará de ambos para el logro de objetivos relacionados con el ritmo, interpretación vocal, la instrumentación, la danza, la audición, relajación, etc. Aspectos que contribuirán al desarrollo integral de la persona. 1. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión musical. El cuerpo conoce el mundo exterior a través del movimiento. Según la pedagogía moderna, no solo basta con fomentar la cognición, sino que para lograr un desarrollo integral del niño también es muy importante fomentar la psicomotricidad y la expresión corporal. Vamos ahora a ver los 5 estadios evolutivos en el desarrollo del movimiento. Los estableció Henry Wallon, que nació en 1879, y la despichó en 1962. El bueno de Henry es francés. Los 5 estadios evolutivos son los siguientes. 1. De impulsividad motriz y emocional, de 0 a 1 año. En el primer año de vida, la emoción permite construir una simbiosis afectiva con el entorno. Se caracteriza por movimientos involuntarios. Sensoriomotriz y emocional, de 1 a 3 años, hay 2 objetivos básicos: la manipulación de objetos y la imitación. 3, que llamamos del personalismo, que va aproximadamente de los 3 a los 6 años. Hay una toma de conciencia y una afirmación de la personalidad en la construcción del yo. Del pensamiento categorial, de los 6 a los 12 años, conquista y conocimiento del mundo exterior. Hay un especial interés por los objetos. Y por último, el quinto, de la pubertad y la adolescencia, que es a partir de los 12 años,
Hay una contradicción entre lo conocido y lo que se desea conocer. Y hay también múltiples desequilibrios en esta época. La experiencia corporal en educación musical conecta los sonidos y el intelecto. En Occidente hemos pecado de intelectualizar en demasía el aprendizaje musical. Cuidadín con eso. Por otro lado, el movimiento y la música son complementarias, ya que ambos son instrumentos de expresión y comunicación. 2. Música y movimiento se mueven en coordenadas espaciotemporales. Y 3. El movimiento es un recurso de interiorización de los elementos más comunes musicales, como la noción de tiempo, la altura sonora, la intensidad o las formas musicales. El trabajo del cuerpo y el movimiento como medios de expresión musical desarrollará, entre otras, estas finalidades. Una mejora del sentido de la orientación, la lateralidad y el equilibrio, un desarrollo del sentido del ritmo, desarrolla la capacidad de improvisación, mejora la socialización gracias a la interacción a través del cuerpo y el movimiento ayuda a desarrollar la personalidad. 1.1 Aplicación en las distintas metodologías. Todos los pedagogos musicales importantes del siglo XX dieron gran importancia al movimiento. Hacemos referencia a alguno de ellos. Empezamos con Willems. Aunque considera la melodía como el elemento principal de la música por el que debe iniciarse el aprendizaje en los niños, el ritmo también es prioritario en su método y afirma que la base del ritmo está en el movimiento corporal. Orff, para él, el trabajo musical debe partir del propio niño y debe entenderse como un todo: sonido, movimiento, danza y lenguaje. El ritmo es el punto de partida. Considera el cuerpo como un instrumento musical. A través de la percusión corporal, además de trabajar multitud de aspectos como ritmo, lectura musical, improvisación, estaremos desarrollando la psicomotricidad desde el punto de vista de la coordinación. Y Zoltán Kodály, él se centra más en el canto, pero una de sus formas de trabajarlo es muy interesante desde su relación con la música y el movimiento. Nos estamos refiriendo a su invento, la fononimia. Dalcroze es quizás el que da más importancia a la unión de la música y el movimiento. En la rítmica Dalcroze se educa el sentido rítmico muscular del cuerpo para regular la coordinación del movimiento con el ritmo. Según Pascual, en 2002, se propone convertir el cuerpo en instrumento de interpretación rítmica, mental y emocional. Entre las finalidades de la rítmica encontramos lograr que el niño tome conciencia de su propia fuerza, desarrollar el sentido del equilibrio o dar flexibilidad y mejorar el físico en general. Con la euritmia entrena el cuerpo del alumno para que sea consciente de su cuerpo y lo use para entender mejor la música. Y terminamos los pedagogos con Javier Romero Naranjo. Este pedagogo español plantea en su método PAPNE que tiene a la percusión corporal como elemento principal. Las bases de su método están fundamentadas en los avances en neurociencia de los últimos años. Los ejercicios que plantea
están justificados para que supongan una estimulación en varios planos: neurocognitivo, emocional, psicomotriz y neurorehabilitador. 2. La relajación. Técnicas necesarias para la actividad musical vocal, instrumental y de movimiento. El objetivo de la relajación es distender las partes tensas del organismo, provocando un estado de calma, equilibrio e integración. Los efectos de la relajación los podemos establecer en 5 niveles: el nivel cognitivo, el nivel psicomotriz, el nivel conductual, el nivel de la personalidad y el nivel escolar. Podemos afirmar que la relajación tiene 3 objetivos. Esto es según Teitelbaum, terminado en M, en 1988. A, como medida de prevención, para evitar un desgaste corporal innecesario. B, como medida contra el estrés. Y C, como técnica para hacer frente a las dificultades, para calmar y centrar la mente y así poder pensar de una forma más clara y eficaz. Según el grado de movilidad, podemos dividir la relajación en 2 grandes grupos, según Pascual, 2002. La relajación estática y la relajación dinámica. La relajación estática, según el método Jacobson, se compara la tensión de una parte del cuerpo con respecto a las demás en diferentes momentos y posturas. Permite establecer un control voluntario de la tensión-distensión. Es un tipo de relajación segmentaria. Otro método muy interesante para usarlo en la escuela es el Schulz, que propone una relajación basada en sensaciones imaginativas relacionadas con fenómenos naturales. Dentro de la relajación dinámica, el propio cuerpo es el que toma conciencia de la relación del cuerpo con el tiempo y el espacio. Algunos de los métodos más conocidos de este tipo son la gimnasia alemana de Forstener, la eutonía de Alexander o el tai chi, una técnica milenaria china. Otra división usual de tipos de relajación es dividirla entre global y segmentaria. En los ejemplos expuestos hemos visto tipos de relajación global y también de relajación segmentaria. Vamos ahora a incidir en algunos más de relajación global. Violeta Hemsy de Gainza, 1964, establece una graduación natural donde los juegos con representación corporal son fundamentales, así como la respiración y la relajación. 2 recomendaciones. Tras el movimiento, los niños deben inspirar profundamente. Propone ayudar al niño a relajar su cuerpo mediante imágenes mentales. Cada vez más centros implementan el mindfulness. El INSUEL 2013 lo define como estar consciente en el presente. Para su desarrollo se crean diversos ejercicios que suelen estar acompañados de música, que ayuda a que los niños aumenten su atención y su concentración. Vamos a ver algunos tipos de músicas que son apropiadas para acompañar ejercicios de mindfulness. Pues tenemos sonidos relacionados con la naturaleza, sonidos ambientales, canto gregoriano, música oriental o música con instrumentos de cuerda frotada. 2.1. La relajación en la actividad musical vocal. Para una correcta técnica vocal
es necesario que todos los organismos que intervienen en el canto estén relajados. Vemos algunos aspectos en cuanto a la relajación que debemos tener en cuenta a la hora de cantar. Es necesario trabajar una relajación general para cantar. Es necesario también respirar con la técnica adecuada, es muy importante. De la relajación facial y lingual depende el timbre de nuestra voz, el color de nuestra voz. Vemos ahora ejercicios previos adecuados de relajación al canto. Inclinar la cabeza dirigiéndola alternativamente hacia un hombro y hacia el otro. Realizar con el cuello relajado medio círculo. Bostezar abriendo la boca al máximo posible, cerrarla y repetir el ejercicio. Y desplazar el maxilar inferior hacia distintas direcciones, como si se tratara de un yoqueta puesto de M. 2.2. La relajación en la actividad musical e instrumental. Para la ejecución instrumental es importante trabajar tanto la relajación global como la segmentaria. Es necesario una postura correcta y una musculatura relajada. Será también positivo, por muchos motivos, generar oportunidades para tocar con público. Una de ellas es evitar la tensión natural que crea tocar para los demás. 2.1. La relajación en la actividad musical de movimiento. Para poder tener calidad expresiva en nuestros movimientos, necesitamos estar relajados para así tener un mayor control muscular. La respiración, como ya se ha comentado anteriormente, es clave en cualquier aspecto de la relajación. Vamos a poner un ejemplo de relajación de actividad musical de movimiento, escuchando alguna audición apropiada. Hacemos imaginar a los infantes que son árboles, que son mecidos por el viento. Los niños no pueden mover los pies, claro, son las raíces. Tienen que abrir los brazos y agitarlos como si fueran las ramas. Dependiendo o bien de la intensidad del sonido o del tempo de la propia música, los movimientos pueden ser más enérgicos o más suaves. 3. La danza en la educación musical. La palabra danza proviene del sánscrito y significa anhelo de vivir. Es una necesidad espiritual y emotiva que se expresa mediante la acción corporal. En el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, vienen especificados los objetivos de etapa. El J es el referente a la educación artística y que también afecta al área de educación física. Y dice J, utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. El tercer bloque de nuestro currículo, desarrollado en la Orden 15/2021, que es nuestra orden curricular de Andalucía, es el relacionado con la danza. Es el que desarrolla los contenidos específicos. En el anexo 3 de la citada orden tenemos, entre otros, los contenidos 6.1 y 6.5. El 6.1, que dice utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social, o el 6.5, que dice invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o guiada.
La danza tiene que trabajarse en educación primaria con periodicidad, siendo un habitual error reservar esta práctica para la preparación de las actuaciones de fin de curso. Este trabajo irá destinado a todo el alumnado y será especialmente importante para aquellos que tienen alguna alteración del esquema corporal como hipertonía o hipotonía o algún trastorno de la orientación temporoespacial, como problemas de coordinación, problemas con la lateralidad, problemas respiratorios. Las técnicas para enseñar una danza son variadas y depende de varios factores: dificultad de la danza, conocimiento de los infantes, su edad. Vamos a ver algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de configurar la didáctica de la danza. Para la adecuación metodológica necesitamos conocer las características físicas y psicológicas de nuestro alumnado, así como los contenidos del currículo, el entorno social. Entre las distintas dimensiones en las que se puede enfocar el trabajo de la danza en la educación, ya sea como saber artístico, educativo, terapéutico y de ocio, los principios metodológicos de educación primaria pueden estructurarse en los siguientes puntos: la figura del profesor como guía, potenciar el interés para buscar el trabajo bien hecho, hacer comprender la funcionalidad y relevancia de los aprendizajes de la danza y su conexión con otros contenidos y con la competencia, conciencia y expresiones culturales, la importancia de la educación personalizada y el trabajo en grupo como recurso metodológico. Destacamos, para terminar, los siguientes criterios metodológicos relacionados con la danza. Trabajar la música de la danza a través de la audición activa, estimular la improvisación corporal, usar diferentes agrupaciones, variar los tempos y las direcciones del movimiento, evitar repeticiones forzosas, encadenar los pasos de la coreografía de forma progresiva y realizar movimientos y desplazamientos para trabajar contenidos teóricos. Conclusión: la educación musical ha cambiado con respecto a su concepto tradicional, cuando era una asignatura más instrumentalista, a la que es la música hoy día, que busca potenciar la transversalidad y la interdisciplinariedad. La música trabaja, precisamente por esta transversalidad, las 7 competencias clave. Es un lenguaje y, como tal, activa las zonas cerebrales que activan el lenguaje. Tenemos la competencia en comunicación lingüística, en sus ritmos, en sus estructuras escalares, esconde lógica y matemática, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Es emocional, como dice el pedagogo costarricense Marco Tulio Salazar: lo afectivo es lo efectivo, competencia social y cívica. Es creatividad, no es simplemente leer una partitura o bailar un baile prediseñado, sino que hay que tomar decisiones ante varias opciones, con lo cual está el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, y está la competencia a aprender a aprender. No se entiende hoy día sin la ayuda de las TICs, que son una herramienta motivadora, y en la educación musical ofrece recursos ilimitados, la competencia digital. Y qué decir de la competencia en expresiones culturales, que se trabaja en cada actividad que se hace en la música. Por tanto, la actividad motriz
podemos concluir que es fundamental a lo largo de la etapa primaria y la música debe favorecer el buen desarrollo de la misma a través de sus múltiples posibilidades. Conclusión: la educación musical ha cambiado con respecto a su concepto tradicional, cuando era una asignatura más instrumentalista, a la que es la música hoy día, que busca potenciar la transversalidad y la interdisciplinariedad. La música trabaja, precisamente por esta transversalidad, las 7 competencias clave. Es un lenguaje y como tal activa las zonas cerebrales que activan el lenguaje. Tenemos la competencia en comunicación lingüística, en sus ritmos, en sus estructuras escalares, esconde lógica y matemática, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Es emocional, como dice el pedagogo costarricense Marco Tulio Salazar, lo afectivo es lo efectivo, competencia social y cívica. Es creatividad, no es simplemente leer una partitura o bailar un baile prediseñado, sino que hay que tomar decisiones ante varias opciones, con lo cual está el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, y está la competencia a aprender a aprender. No se entiende hoy día sin la ayuda de las TICs, que son una herramienta motivadora y en la educación musical ofrece recursos ilimitados, la competencia digital. Y qué decir de la competencia en expresiones culturales, que se trabaja en cada actividad que se hace en la música. Por tanto, la actividad motriz podemos concluir que es fundamental a lo largo de la etapa primaria y la música debe favorecer el buen desarrollo de la misma a través de sus múltiples posibilidades. Conclusión: la educación musical ha cambiado con respecto a su concepción tradicional, potenciando la transversalidad y la interdisciplinariedad. De hecho, la música busca y consigue trabajar las 7 competencias clave. La música es un lenguaje y como tal activa las zonas cerebrales que activan el lenguaje, en sus ritmos, en sus estructuras escalares, esconden lógica y matemática. Por tanto, competencia matemática y competencia en ciencias básicas y tecnología. Es emocional, como dice el pedagogo costarricense Marco Tulio Salazar, lo afectivo es lo efectivo. Por lo tanto, ahí estamos trabajando la competencia social y cívica. La música es creatividad, como nos marca nuestro currículo. Y tiene que tomar decisiones ante varias opciones. Por tanto, estamos trabajando no una, sino 2 competencias claves. El sentido e iniciativa del espíritu emprendedor y la competencia de aprender a aprender. No se entiende la música en la escuela sin la ayuda de las TICs, que son una herramienta motivadora y que ofrece recursos ilimitados, por lo cual estamos trabajando de forma absolutamente global la competencia digital. Y por último, la competencia en expresiones culturales, que se trabajará en cada una de las actividades musicales que llevemos a cabo. La actividad motriz es fundamental a lo largo de toda la etapa de primaria y la música debe favorecer el buen desarrollo de la misma, de la actividad motriz, a través de sus múltiples possibilities,